Todas las mañanas tienes dos opciones: seguir durmiendo con tus sueños o levantarte y perseguirlos. Déjanos acompañarte y hazlo con nosotros. Comenzamos Porque Soy Mujer con Ana Yancy Moreno. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bien lo dice nuestro compañero Omar. Tienen dos opciones: o quedarse dormidos o ver Porque Soy Mujer, que siempre tiene los mejores temas. Quiero decirle que el día de hoy estaremos hablando sobre malformaciones congénitas, también los mitos de la donación y violencia como un problema de salud pública. Así que ya lo sabe, está en el lugar correcto. Es Porque Soy Mujer. Yo soy Ana Yancy Moreno y ¿sabe qué? Comenzamos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy, de verdad muchísimo gusto poder entrar a sus hogares. Saludo a las personas que nos ven en los 125 municipios del Estado de México y por supuesto a las personas que nos ven en toda la República Mexicana. Siempre es un placer, siempre es un gusto, siempre nos encanta, pero sobre todo, ¿sabe por qué? Porque así como ustedes aprenden en casa, nosotros también aquí tenemos la oportunidad de aprender sobre distintos temas cada día y cada 10 minutos cambia la historia y aprendemos algo más, algo nuevo. Quiero recordarles que podemos estar en contacto vía Twitter. Mi cuenta personal es @Ana Yancy Moreno y las redes oficiales del canal son Soy Mujer TV en Twitter, Porque Soy Mujer en Facebook y Mexiquense TV en Facebook. Entonces, escríbanos, súmese. También, pues, lea toda la información que viene porque siempre es interesante, siempre es importante y siempre nos ayuda, ¿sabe qué? A ser mejores personas, que es lo que mejor nos sale en esta vida, ser mejores, hacer nuestra mejor versión, buscar nuestra mejor versión. Por lo pronto, frase bonita del día o abra palabra. Si no creemos en la libertad de expresión de las personas que despreciamos, no creemos en ella en absoluto. Noam Chomsky. Qué fuerte la frase. Si no creemos en la libertad de expresión de las personas que despreciamos, no creemos en ella en absoluto. Y sí es cierto, lo dijo Noam Chomsky, y sí es cierto, a veces las personas que no queremos, yo esperaría no despreciarlas hasta ese grado, pero las personas que no queremos son las con las que no congeniamos en actitudes, en pensamientos, en sentimientos, pues como que no queremos ni deseamos que se expresen, y entonces no estamos siendo parte y no estamos entendiendo lo que es la libertad de expresión. Que tú tengas libertad para hablar, que yo tenga libertad para hablar, que Arthur tenga libertad para hablar, no significa que estemos de acuerdo, simplemente que sí todos tenemos derecho a externar nuestra opinión y además todos tenemos derecho a diferir de ella. No quiere decir que porque yo lo digo y porque soy mujer y porque quiero y porque puedo, no voy a dejar que los demás hablen. Entonces, eso es bien importante y ¿sabe qué? Yo creo que es muy difícil, a veces es muy complicado porque obviamente descalificamos de tal manera a las personas que decimos, ay, no, mejor que ni diga nada porque todo lo que dice está mal. Y no es cierto, a veces hasta de nuestros peores enemigos podemos obtener las mejores lecciones. Por lo pronto, vámonos a analogías. Fíjense que vamos a hablar sobre una escritora francesa, bueno, una mujer que tenía, pues hay alguna mezcla interesante de, pues de nacionalidades, por los padres, por los abuelos, una herencia importante, pero una mujer que nació el 21 de febrero de 1903 en París, y esta mujer, pues, se dedicó a hablar muy, muy fuerte y a expresar lo que muchas mujeres, pues, no se atrevían a expresar, sobre todo, pues, en la época en la que ella comenzó a escribir. Esta mujer se llamaba Anaïs Nin y es una mujer que comenzó, primero, es considerada como la primer escritora feminista, la primera mujer que se atrevió a hablar, como le digo, de algunas cosas que eran tabú, que eran mitos, y todo comenzó con sus diarios. Entonces, bueno, pues esta mujer en 1966 comenzó a publicar estos diarios íntimos y en 1973 recibió un doctorado honoris causa del Philadelphia College of Art y fue elegida para integrar el Instituto Nacional de las Artes y las Letras. Entonces, bueno, ella lo que hacía era publicar estos diarios íntimos donde pues muchísimas mujeres también podían
podían sentirse identificadas, pero sobre todo pues sentían que alguien podría poner voz a sus pensamientos que pues estaban muy muy apagados en todas esas épocas. A mí me gusta mucho hablar sobre este tipo de mujeres que son como adelantadas a su época, mujeres que son muy trabajadoras y que no se quedan en eso. Hace ratito en el inicio del programa escuchábamos que siempre tenemos diferentes opciones. Una es quedarnos sentadas y calladas, otra es pararnos y poner manos a la obra y empezar a trabajar. Y Anaïs Nin lo hizo bastante bien. Le digo que ella nació en París, nació en Francia, pero finalmente pues vivió casi todo el tiempo en Los Ángeles. Entonces tenía muchas frases y entonces estas frases a mí me gustan. Por ejemplo, una es: la culpa, el miedo, la impotencia es lo que hace crueles a los hombres. En el fondo de ese amor, bajo la vasta tienda de ese amor, mientras él hablaba de su infancia, recobraba también la inocencia, una inocencia mucho mayor que la primera, pues no brotaba de la ignorancia, del terror o de la neutralidad de la experiencia, sino que nacía como un oro puro y refinado, producto de muchas pruebas y selecciones. Del rechazo voluntario de las heces, nacía tras múltiples profanaciones del valor que emanaba de capas del ser mucho más profundas, inaccesibles a la juventud. O sea, era una mujer además muy profunda, una mujer que hablaba también de ser una neurótica, porque decía: necesito el éxtasis, soy una neurótica en el sentido de que vivo mi mundo, no me adaptaré de mi mundo, me adapto a mí misma. Yo creo que pues es bueno recordarla el día de hoy, como le digo, Anaïs Nin, y como ella hay muchísimas mujeres. Ahorita hemos hablado de ella que no era mexicana, pero por ejemplo tenemos a Nahui Olin, mexicana, que en realidad se llamaba Carmen Mondragón y que además también fue adelantada a su época, y Rosario Castellanos, y tenemos a muchas mujeres que estaremos tocando pues parte de su biografía aquí en Porque Soy Mujer, para que reconozcamos el trabajo que ellas hacían y nos demos cuenta que bueno, pues todo lo que vamos viviendo en la actualidad tiene que ver con un andar, con un camino, con una brecha que comenzaron a abrir otras mujeres en distintas latitudes del mundo. Y por lo pronto, Violentómetro. Y ahí está el violentómetro, chicas, por el derecho a vivir sin violencia. Por favor, revisémoslo y pues rechacemos todas estas expresiones que nos hacen sentir mal. Si en una relación de pareja sientes temor, sientes miedo, eso te indica que las cosas no están bien. No más. 800-108-40-53, el número al que hay que marcar para pedir ayuda. Y también tenemos la posibilidad de bajar la aplicación de la Red Naranja en nuestro celular sistema Android. Y también podemos revisar pues toda la información que viene en Cipina Edomex en Twitter y Cipina Edomex en Facebook para, como le digo siempre, y no me cansaré de repetirlo, mejorar la comunicación. La comunicación de verdad es la base de todo, la comunicación, la convivencia, el observar cómo están avanzando nuestros hijos, qué parte les está haciendo falta de conocer o de saber, o simplemente qué parte nos falta a nosotros de poderlos apoyar correctamente. Así que tómalo en cuenta y vámonos a un corte para que ya empecemos directo con todos nuestros temas. Por ejemplo, estaremos hablando sobre mitos de la donación, así que no se nos vaya porque soy mujer. El programa aún no termina. Solo hacemos una breve pausa y volvemos. Estás viendo Porque Soy Mujer. Dolor muscular, llama al 800-932-00. salud.edomex.gov.mx. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Ya estamos de regreso con más información para usted. Esto es Porque Soy Mujer.
internacionales y es considerada una de las mejores canciones de la historia. Lennon es un referente para muchas generaciones de jóvenes que se identificaron con su ideología pacifista y su compromiso social. Sin embargo, el gobierno estadounidense de la época no vio con buenos ojos su apoyo a movimientos antirracistas ni su postura antimilitarista, por lo que lo nombró persona non grata. Julio César Flores, muchísimas felicidades, corazón mío, por tus 10 años que acabamos de festejar hace unos pocos días. Dice, se dicen muy fácil, pero la verdad van por más años de muchísimos éxitos. De todo corazón te deseo lo mejor en este nuevo año, porque este año nuevo es para ti, corazón mío. Oh, gracias. Gerardo Mérida dice, eres lo máximo, gracias. Ilse Becolín dice, felicidades, gracias. Choi Lee Food dice, a nombre de la Liga de Kung Fu Toluca, enviamos nuestras más sinceras felicitaciones. También Leticia Arzate, muchas felicidades, un abrazo y muchas bendiciones, y que siga siempre con mucho éxito su programa. Feliz cumpleaños. Gracias, son hasta de mi cumpleaños, qué cosa. Muchos años más con excelente programa. Gracias a Sael. ¿Quién más? Ricardo Hernández, felicidades a Nayansi, excelente programa, un abrazo. Dave Huerta, cada mañana veo así porque soy mujer. Gracias, Dave, muchísimas gracias. Leti Santana Mendoza, gracias también. Encarnación Morán, excelente día para excelentes personas y excelente programa. Saludos, gracias por existir, licenciada Nayansi. También tú, mi querida Encarnación, gracias. Y bueno, vámonos con Ingrid Marisol Pérez Espejel, subdirectora de Normatividad y Registro del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México. Y hay mitos, muchos mitos, en cuanto a la donación de órganos. Bienvenida. Muchas gracias. Más que nada es un tema muy difícil porque siempre ha habido mala información en Facebook, en todas las redes sociales, de que, por ejemplo, a veces puede aparecer a alguien sin riñones o de que ya hay tráfico de órganos. Entonces es un tema muy delicado, pero que se debe de saber que existe una vigilancia completamente en cada estado para que esto se evite. Claro, sobre todo creo que hay mitos bien importantes de personas, porque bueno, sí ves noticias, ¿no? Como tú dices, fake news, estas noticias falsas, creadas y demás, que están en las redes sociales, pero lo que ha llegado a suceder, por ejemplo, también, es que hay personas que lo dicen, ¿no? Es que yo fui al hospital, a mí me operaron, y no tienen que ser hospitales públicos, pero tocó un caso en el que pues sí lo viví. Sí lo vimos y así había pasado, pero eso fue hace más o menos unas 2 décadas, donde una persona va a un hospital particular para que la operen de un órgano en específico y al momento en el que la tienen que operar en una siguiente ocasión, faltaba un órgano, ¿no? Entonces, bueno, esos son mitos que se van pasando por todos lados y, como te digo, hay lugares o hay personas que sí lo han vivido, que sí lo han tenido y hay otras personas que simplemente, bueno, ya viven con el temor de que, oye, el día que entra que me operen, ¿qué tal se me quitan algo más, no? Así es, más que nada esto es por partes. Primero, en el 2003, el Centro Estatal de Trasplantes se crea, que es un órgano de vigilancia a nivel estatal, en conjunto con el Centro Nacional de Trasplantes, que es la instancia nacional, y esto hace de que se vigilen todos los establecimientos. Para que se pueda hacer una extracción de órganos o trasplante deben de tener una licencia activa ante COFEPRIS, entonces no es tan fácil. Oye, y algo más, tampoco es tan fácil como que, ay, mira, ya vino a tener a su bebé, entonces quita el riñón. Porque además requiere de un cuidado, de un tratamiento y tiene un tiempo de vida para ser trasplantado. Así es, en pacientes que son donadores vivos se tiene que hacer un protocolo, entonces tampoco es de que se puede extraer un riñón y que ese riñón va a funcionar a la persona que lo está. Claro. Es un protocolo que aproximadamente dura entre 3-4 meses y que se tiene que analizar la histocompatibilidad, porque no podemos decir que somos compatibles a simple vista. Claro, y además también creo que durante mucho tiempo estuvo eso circulando de boca en boca, porque no era en redes sociales, de que, bueno, existían mujeres, las llamadas goteras, que les daban gotas, con gotas dormían a las personas, y ellos lo hacían principalmente para robarles sus objetos, pero después ya era como que, es que las goteras también te duermen y entonces te quitan las córneas, y a ver, es que es como tan ilógico, te despiertas y ya estás todo abierto. Exacto. O sea, no. Simplemente es un procedimiento tan complicado que solamente en hospitales con alta especialidad lo pueden realizar por la gravedad y por la situación que corre un poco el riesgo si no se hace de forma adecuada. Entonces, todo esto se vigila, se tiene un sistema informático, el Centro Estatal hace visitas a todos los establecimientos y se corrobora que cumplan con todas las especificaciones para realizar la extracción de órganos. Lo principal y lo que tú nos estás diciendo, que nos quede muy claro, es que pues hay una vigilancia de qué es lo que sucede y que no cualquier persona puede llegar con su bisturí o con su cuchillo
carnicero y sacar un órgano, como, ¿para qué? Y no es tan fácil. Y aparte hay sanciones, entonces ya cuando se detecta algún caso que aquí en el Estado de México no ha sucedido, pero en cada caso se tiene que hacer la notificación y es ya cuando el establecimiento entra en vigilancia estrecha y se ve ahora sí la responsabilidad de incluso hasta ¿Cómo en qué quitarle. caso podría suceder eso? Más que nada, por ejemplo, cuando hay un problema en cuanto a lista de espera o que no se hayan trasplantado de forma correcta los pacientes, es cuando se entra a vigilancia ese establecimiento. Claro, tenemos un reportaje, vamos a verlo y regresamos para seguir hablando sobre estas donaciones de órganos y los mitos y las realidades y todo lo que pues se habla alrededor de esto, de la donación. Con la reforma a la Ley General de Salud, el Senado de la República dispuso que todos los mexicanos seremos donadores de órganos al fallecer, a menos que expresemos ante un notario nuestra negativa. Este cambio se debió a la falta de cultura existente en torno al tema de las donaciones, pues se estima que el 76% de los familiares de los fallecidos se niega a donar los órganos y esto impide que se salve la vida de muchas otras personas. Tan solo el año pasado había más de 21,000 personas en lista de espera para recibir algún trasplante de órgano o tejido. Los órganos más solicitados son la córnea, el hígado, el corazón y el riñón, siendo este último el que encabeza la lista con más de 12,000 peticiones. Aunque la ley establece que todo mayor de 18 años será donador automáticamente después de morir, no todas las personas son candidatos idóneos para la donación de órganos, por lo que antes debe haber una evaluación médica. La donación de órganos es un acto altruista y por esta razón muchos están en desacuerdo con la reforma a la ley que obliga a todos a hacerlo. La falta de información es otro obstáculo para fomentar esta cultura. Al llevarse a cabo la donación, ninguna de las dos familias podrá saber quién fue el donante ni quién el beneficiario. La trascendencia de la donación es un asunto vital para aquellos enfermos que la necesitan, pero también para evitar el tráfico ilegal de órganos y para concientizar a la población sobre esta situación tan complicada. Bueno, hay entre estos mitos y estas realidades, bueno, también está el tema de, pues, si tú vas a saber quién fue tu donante, o el tema de si tendrás, por ejemplo, si es la donación de un corazón, si es la donación de un hígado o de un riñón, si tú vas a tener como las mismas experiencias o vas a vivir lo que vivía la otra persona. ¿Qué pasa de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen? Más que nada, todos los datos son confidenciales. Únicamente se sabe el familiar del receptor que hubo una donación, pero no sabe de dónde proviene el órgano, de quién. Esto más que nada legalmente para evitar algunos malos tratos o en el sentido de que se pueda pedir hasta cierto punto una compensación dinero, ¿no? económica. O sea, mira, nosotros te Así ayudamos es. para que tú tengas tu corazón, ahora danos dinero. Lo que sí es que a veces los mismos donadores les hacen cartas a las familias receptoras para decirle que pues era su familiar y agradecen y les piden que por favor pues cuiden el órgano. Y en cuanto a que se tienen así como sentimientos, no, es completamente un mito en el cual llega un órgano a otra persona, pero no experimentan sensaciones. Eso cuando hablamos del ADN, ¿no? O sea, bueno, pues obviamente trae Así toda es. esta información genética, entonces algo podría llegar a suceder. A mí me gustaría que nos pudieran hablar personas que lo hayan vivido y que nos expliquen si eso les ha sucedido o también es parte del juego de la mente. Claro, a veces es juego de la mente, insisto, porque cuando se hacen todas las pruebas de histocompatibilidad se extrae el órgano y completamente se limpia con ciertas soluciones y tiene un periodo de isquemia. Entonces ya cuando llega al otro receptor pues está completamente limpio el órgano. Claro. Oye, estábamos hablando de estos mitos que implican y que hablan de que las personas le sacan los órganos y entonces ahí los tienen y casi los tienen ahí acomodados porque para empezar no tienen tanto tiempo de vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un corazón? El corazón de un donante cadavérico. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre que sale de este donante cadavérico a que llega al receptor? Eso es muy importante porque en cuanto a tiempos, el corazón tiene de 4 a 6 horas máximo para trasplantarse. Por lo general, siempre en las noticias vemos de que se van en helicóptero o en aviones. Y por los lo mismo llevan del como tiempo en unas de hieleras, ¿no? Así es, de isquemia. Entonces, prácticamente los corazones se están trasplantando a más tardar a 2 horas
posterior a la procuración. En comparación del hígado, que aguanta un tiempo de 6 horas, y los riñones sí aguantan un poquito más, que pueden ser hasta 12 a 24 horas, pero esto depende también, entre mayor tiempo de isquemia, retrasa un poco el funcionamiento. Entonces, es un proceso muy dinámico que se debe hacer en el menor tiempo posible. Claro, y es que sí, hemos visto las imágenes de cómo pues suben al helicóptero y llegan al lugar al cual tienen que llegar. Pero esto, ¿en qué casos es? Porque, por ejemplo, aquí en el Estado de México está la lista del Estado de México y están los receptores que están esperando pues donaciones de aquí del Estado de México. ¿En qué momento se van a otros estados o quién rige eso? Más que nada es por los lineamientos de acuerdo a la Ley General de Salud. Primero, todos los órganos y tejidos que se procuren en el Estado de México son para el Estado de México. A menos de que haya una urgencia, una asignación prioritaria de que alguien que no reciba el trasplante en las próximas horas puede fallecer, es cuando se hace una asignación directa. En dado caso que no pase esto, ahora sí, si no hay receptores en el Estado, pasan a todos los establecimientos a nivel nacional. Claro. Entonces, más que nada, corazón, los hospitales donde trasplantan son a nivel de Ciudad de México, y es por eso que la unidad de relámpagos nos apoya para el traslado del corazón. Los relámpagos que, bueno, tienen una labor importantísima en todo lo que tiene que ver con el tema de la salud del Estado de México, ¿no? Así es. Obviamente aquí no quedan fuera. ¿Hay algún mito, hay algo que te ha tocado que sea recurrente, que se hable y que no tenga ningún sustento? Yo creo que más que nada a veces cuando se hace la solicitud de donación, muchas veces dicen que las religiones Entender y puedes permitir pues una vida plena de otra persona que está sufriendo, que no está teniendo una correcta calidad de vida. Bueno, importante volverles a decir al público, ha habido propuestas de ley, se busca que todos podamos ser en algún momento donadores, pero hasta la fecha esto no ha sucedido, no hay una legislación al respecto de que todos tengamos que morir, al momento de morir, que ser donadores, que ser donantes. Entonces, ¿cuál es el protocolo actual si yo quiero donar mis órganos cuando deje de existir? Principalmente es hablar con la familia. ¿Por qué? Porque en el momento que la persona fallece existe un coordinador hospitalario de donación en cada hospital. Este es el que se le acerca a la familia y le solicita la donación. Entonces, ya cuando una familia está enterada de que el que acaba de fallecer quiere donar, firma los consentimientos con una identificación oficial. Eso es muy importante porque eso avala que él está de acuerdo para la extracción de los órganos o tejidos. Entonces, ya una vez es cuando ya se activan todos los equipos para la procuración. Muy bien. Pues yo creo que ahí nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer si queremos donar, si queremos cambiar una vida, que yo creo que pues sería algo que todos en lo que deberíamos estar de acuerdo, pero bueno, esa es una opinión personal, como es personal también si usted decide o no hacerlo, y por eso pues acudir a ese tipo de protocolo o a la voluntad anticipada, que lo hablamos en el programa anterior, ¿no? Donde tú puedes estipular qué es lo que quieres que suceda contigo después de muerto, y obviamente qué quieres que suceda con todas las partes de tu cuerpo. Así es, ahí pueden dejar de forma explícita los órganos y tejidos que quieren donar, y esto a su vez el notario nos hace girar a una copia al Centro Estatal de Trasplantes para que lo tomemos en cuenta en dado caso que la persona fallezca. Muy bien, pues muchas gracias. Ingrid Marisol Pérez Espejel. Hemos estado hablando sobre mitos de la donación y de paso pues también hablamos sobre cuál es el protocolo para poder donar, y nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a hablar sobre la violencia como un problema de salud pública. Así que no se nos vaya, porque soy mujer. Hacemos una corta pausa. No se despegue de su televisor. Regresamos. Pues llegó el momento de hablar, pero muy seriamente, sobre la violencia como un problema de salud pública, y bueno, pues sí, exponerlo como tal, claro. no como un tema aislado de ciertas familias, cierto estatus. No es cierto, esto se da en todos lados y es importante trabajar para erradicar la violencia. Daniel Hernández Jiménez, bienvenido, y platícame por favor un poco sobre este problema de salud pública. ¿De dónde surge? ¿Quiénes? Como que buscamos culpables, se avienta la bolita, a ver, ¿cómo está? Claro, gracias Ana, buenos días. Se trata de asumir responsabilidades, ¿no? Ante la violencia, pues saber que es una forma, un acto a través de alguna conducta o palabra o incluso omisión,
en donde la finalidad es dañar o lastimar a una persona o varias personas y que obviamente pues genera un dominio, un control, limita sus derechos, los socava y pues transgrede y vulnera a la persona en todas sus esferas de vida. Lo cual pues es parte de un derecho, ¿no?, de las personas a nivel pues, global, vivir una vida libre, sin violencia. Sin embargo, pues aquí en nuestro país, centrándonos específicamente, pues vemos, ¿no?, que tal vez algunas regiones, o sea, a mí no me pasa, pues no está sucediendo, pero se trata de visibilizar que sí, que en México, que el Estado, estamos en un Estado donde existe violencia, estamos en un país donde existe violencia y por eso se prenden, ¿no?, estas alertas de violencia de género y que a todas las personas nos compete. Ya sea que nos esté impactando de manera directa o indirecta, cualquier tipo de violencia, ya sea psicológica, física, emocional, patrimonial, económica, sexual, nos compete y saber qué es lo que yo estoy haciendo para asumir esa responsabilidad. Hablando de violencia, nunca podemos decir que la persona que vivió violencia es la responsable de haberla vivido, que normalmente surge, ¿no? A la mujer se le victimiza, se le revictimiza a través de su comportamiento, a través de las horas en las que salió, ¿no?, por la calle. ¿Por qué saliste en la noche? Es correcto. Pero aparte, ¿por qué tomaste? Pero aparte, ¿por qué fuiste a una fiesta? Pero aparte, ¿por qué traías un escote? Pero, o sea, tú eres la culpable. Claro, y pues se convierte en un problema de salud pública porque pues genera desigualdad, genera discriminación, vulnera los derechos y bueno, pues repercute en todas las personas. Entonces, pues sí es un tema muy importante que tenemos que sensibilizarnos. Las noticias muestran a diario muchos indicadores, muchas notas de violencia, pero no es hasta el momento en el que la vivimos cuando ya vemos de qué manera está impactando y que es una realidad. Entonces, el primer paso es visibilizar la violencia. Si yo la estoy viviendo, si sé que algún familiar, alguna persona en mi trabajo la está viviendo, pues acercarnos, brindar este apoyo en la medida que también la otra persona lo permita, pero también alzar la voz, ¿no? Se trata de ello en el ámbito laboral, por ejemplo, pues el acoso, el hostigamiento sexual es muy típico en las calles, vamos y pareciera que ya esta violencia callejera o los piropos parecía ya parte de la vida cotidiana. Y a veces se habla como que es parte del folclore mexicano, pero no, o sea, no tiene por qué ser así porque es algo que te violenta. Yo platicaba hace unos 2 años que es de verdad un tema muy, muy molesto donde tú te sientes en un estado total de indefensión. Yo salía de mi gimnasio y está a media cuadra el panteón donde está mi papá. Entonces yo del gimnasio me iba a ver a mi papá todos los días hasta que empiezan a construir unos edificios y están como 15 trabajadores de la construcción mientras yo estoy en la tumba de mi papá y están, bueno, mamacita, no sé qué, chululú, o sea, claro. Entonces, resultado, no volví a pararme por ahí porque no hay ni quien que te pueda ayudar, ni nada, y tampoco te puedes poner así como que tú primero, o sea, no. Así es. No puedes hacerlo, pero no está bien, no es un halago. Claro, no lo es. Para nada. Y también no es algo normal, hay que quitarnos de la mente, de la cabeza que ya es parte de la vida cotidiana, dejar de normalizar o naturalizar esas conductas, porque precisamente generan que yo tome otras alternativas, igual no voy a enfrentar, pero me genera ya inseguridad, entonces la repercusión a nivel psicológica es demasiada en la persona. Cuando hablamos también de violencia, pues es importante saber que contamos en este momento cuáles son mis recursos personales, ¿no? O económicos incluso, o sociales, para poder yo hacer esta red de apoyo. También hay que saber que todos los meses, los 25, tú lo has mencionado aquí en tu programa, pues se hacen movimientos en donde se hacen campañas, actividades, se da información. Creo que la mejor herramienta para erradicar este problema de salud pública que es la violencia es la información. Y bueno, generar empoderamiento en las personas a través de ello, pero los 25 específicamente nos unimos con algo simbólico, puede ser por ejemplo un pin, ¿no? Yo traigo un pin de color naranja, puede ser un color en tu prenda, generando esta unión con las personas. Que lo único que hace es recordarte que se está trabajando, pero que sí es importante que lo pongamos en práctica. Así es. Que pongamos en práctica el erradicar esta violencia porque se convierte en un problema de salud y se convierte en un problema de salud por diferentes casos. Para empezar, cuando una mujer vive violencia y es atacada físicamente, atacada sexualmente, bueno, pues a partir de ese momento hay un problema
grave en su salud, se merma su salud. Es un problema de violencia, es un problema de salud pública también, porque cuando esta mujer es golpeada y es atacada, pues no puede trabajar, por lo menos no en los siguientes días, porque además esta mujer no puede funcionar de manera correcta. ¿Por qué? Porque va a tener siempre el temor, el miedo a ser atacada, a ser lastimada. Si fue por su pareja, bueno, el vivir un infierno dentro de su casa, dentro de su relación, pero si fue en la calle, bueno, el no quererse ya transportar o trasladar a ciertos lugares por miedo, por temor. Entonces, todo esto va afectando al país en conjunto, Total. porque son pequeños, que parecen pequeños actos, que se convierten en algo muy grande y muy grave. Pero pareciera pequeños actos para quienes lo minimizan. Pero ¿qué pasa con quien lo está viviendo en carne propia? Esto es un infierno, totalmente es un infierno. Considero que ninguna persona tiene como este gusto por vivir algún tipo de violencia. No. Naturalmente la rechazamos, sin embargo el control, el dominio o este amor romántico que a veces en las relaciones sucede, ¿no? Que si me pega, que si me cela, que si me controla, es porque me está demostrando el amor, ¿no? Me quiere. Sin embargo, hay que también romper muchos mitos. Surgen en terapia muchos mitos que, por ejemplo, parte de un derecho sexual, ¿no? De una chica que llegaba, era que no iba a quedar embarazada si no tenían protección, pero sobre todo si mantenían las relaciones sexuales de pie, ¿no? Entonces también la poca información que tienen algunas adolescentes hoy en día incluso permiten caer en estas prácticas o confiar en su pareja por amor. Y bueno, pues las consecuencias son terribles, más allá tal vez de sí tener un embarazo no deseado, pues las infecciones de transmisión sexual. Claro. Y que es un tipo de violencia, ¿no? A sus derechos sexuales. Saber también que contamos en el Estado de México con varias instituciones públicas gratuitas que ofrecen estos servicios de prevención y atención a la violencia, tanto familiar, de género. Hay talleres para adolescentes en prevención de violencia, en el noviazgo, violencia sexual, y sobre todo pues que la información está. Pero también cuando se presenta una noticia que conmueve al país, que conmueve al Estado, hay que solidarizarnos como humanos, como personas, evitando pues no difundir las imágenes, no difundir estas notas que pueden vulnerar más a las personas, sino hacer conciencia qué me corresponde a mí, desde donde yo pueda estar, evitando tal vez chistes sexistas, burlas, algunos piropos, todo tipo de cuestiones que puedan hacer que nuestra sociedad pueda mejorar en este aspecto y que la violencia no se siga normalizando. Es que es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, lo tenemos que hacer hombres y mujeres, no solamente las mujeres, porque aparte no es pues que estemos en guerra y que los odiemos y que queremos que se vayan o sea, no, tenemos que convivir, tenemos que estar en conjunto. Y sí, muchas de las acciones, muchas de las cosas que se hacen y que se busca erradicar ahora han formado parte de un día a día, de una idiosincrasia, pero eso no quiere decir que está correcto ni que debe continuar, ni que va a seguir de esa manera. Entonces, por eso hay que marcar este alto. Hace unos años, no sé si recuerdas, a una profesora que le cortaron el cabello, que la humillaron y que, bueno, porque no estaba de acuerdo con un sindicato. Entonces, veías en todos los noticieros, todas las personas replicándolo en redes sociales, IRT, y nosotros fuimos el único medio, yo en particular fui la persona que comenzó a hablar sobre por qué la siguen pasando. Sí. O sea, imagínate el tener que estar viendo todo el tiempo el daño que te hicieron, todo lo que te hicieron, y lo sacaban. O sea, no. Con eso no estás ayudando a esta mujer ni a otras, porque es la circunstancia de cada una. Entonces, no puedes seguir haciendo como, pues burlándote o seguir mostrando estas imágenes que sobajaron a una mujer, totalmente, que le robaron su dignidad en algún momento. Así es. Y es precisamente a través de los medios de comunicación, como es tu programa, Ana, en donde tratan, promueven y fomentan a diario estas prácticas saludables, libres de violencia, y que tienen una labor súper importante los medios de comunicación para también erradicar pues la violencia simbólica, ¿no? A través de imágenes, a través de contextos, a través de pues muchas situaciones que muestran a la mujer una vez más como si fuera una cosa, y se llama cosificación, ¿no? Cosificamos a la mujer, su cuerpo, y bueno, disponemos de ello y se hace comentarios y se dispone en todo momento, cuando pues se trata también de una persona, se trata de un ser humano, tanto que merecemos el mismo trato todas las personas. Para esta igualdad pues se requieren muchas herramientas, muchas estrategias que primero promuevan una equidad en todas las personas. ¿Qué se requiere en tal comunidad? ¿Qué se requiere en este foro para que haya una equidad
de género y después se llega a una igualdad en todas las condiciones posibles. Claro, hay que tomarlo en cuenta, de verdad no es cosa de juego ni cosa de mañana lo veo, porque pues tenemos hijos, porque tenemos hijas, porque lo que buscamos es que tengan un mundo mucho menos violento y tenemos que comenzar a trabajar todos los días y el día es hoy. Entonces vamos a ir a un corte, regresando estaremos hablando también sobre malformaciones congénitas, así que no se nos vaya, si tiene alguna duda pues ya lo sabe en redes sociales. Estamos de regreso en breve con más información interesante para usted. Bueno, vamos a platicar con la doctora Mónica Denise Martín, que ya hemos empezado aquí en la polémica, ¿verdad? Es que mientras estamos tras bambalinas, aquí está fuerte siempre la polémica, el conocimiento, pero sobre todo el compartir, ¿no? Lo que tú sabes, lo que nos puedes ampliar la información, pues a los que estamos en el estudio, para los que están en casa también. Mónica Denise Martín, bienvenida. Y hablemos sobre malformaciones congénitas. Y en algún momento habíamos hablado sobre el ADN, que trae toda esta información y que es la que finalmente va a definir cómo seremos, qué enfermedades tendremos, qué pasará con nosotros. ¿Qué pasa con las malformaciones en específico? Bueno, las malformaciones congénitas, para definir primero, pues son aquellas alteraciones con las que nacemos y pueden ser alteraciones físicas, alteraciones funcionales y bueno, que nos pueden tener o generar alguna repercusión a lo largo de la vida. Nacemos con ellas, pero las podemos manifestar en distintos momentos de la vida. Y estas pueden ser generadas por cambios en el DNA, en el ADN, como habíamos comentado en el programa anterior, o también pueden ser generadas por factores externos, no nada más vienen dentro de nosotros. Pudo haber sido algún medicamento, alguna exposición, algún virus, etcétera. Y todas ellas te pueden generar malformaciones con las que vamos a nacer y que tenemos que atender, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las principales? Por ejemplo, la recomendación que vemos siempre cuando una mujer está embarazada es que, bueno, que no ingiera bebidas alcohólicas, que no fume, porque todo esto puede ocasionar bajo peso o algún tipo de malformación. No sé cuáles podrían ser las que se pudieran La más presentar. común a nivel mundial son las malformaciones cardíacas. Son las más frecuentes y bueno, hay de todo tipo, ¿no? De la que se puede tratar con medicamento, a la que solo hay que darle seguimiento, a las que tenemos que operar. Pero tenemos otras, tenemos el labio paladar hendido, por ejemplo, que también es muy común. Tenemos, ¿Esa es ocasionada por...? labio paladar hendido, tenemos más de 700 síndromes genéticos que te pueden generar labio paladar hendido. Okay. Pero sí puede ser parte de algo generado. Por ejemplo, la diabetes, que es tan frecuente en nuestra población. Si una mujer está embarazada, tiene diabetes antes de embarazarse, pudiera generarle malformaciones como el labio paladar hendido, por ejemplo. Antes de embarazarse, porque también hay mujeres que desarrollan diabetes gestacional. Sí, eso es otra cosa. Diabetes gestacional nos puede generar un bebito con peso alto, con exceso de cabellito en las orejas, o sea, y baja de glucosa al nacimiento. Pero si la tuvimos desde antes y no estaba bien controlada, sí podemos tener bebés con ciertas malformaciones, no nada más labio, pueden ser cardíacas, pueden ser defectos neurológicos también, que son de los más frecuentes. Tenemos también la espina bífida o los defectos del cierre del tubo neural, que también han estado en boga desde hace mucho. ¿Cómo es espina bífida? No se cierran bien las vértebras y puede ser a nivel de cualquier vértebra, desde cervical hasta sacra. La más común es obviamente a nivel lumbosacro. No se cierran y eso puede permitir que mis nervios salgan y generarme problemas para caminar, problemas de debilidad, de sensación, etcétera. Y a veces puede pasar desapercibida y nos la encontramos cuando me hacen una radiografía por cualquier otra razón, pero sigue siendo una malformación. Pero y sería lo ideal y sería maravilloso que no hubiera nada que me lo indicara, porque bueno, claro, querría decir que yo puedo hacer la vida normal, pero y cuando no, y cuando tú estás provocando que tu bebé nazca mal, creo que es algo que no te puedes perdonar. Pero aquí también entra algo, por ejemplo, mucho tiempo estuvo muy fuerte la campaña del uso de ácido fólico para las mamás, para las mujeres, pero este ácido fólico se recomienda antes de embarazarte. ¿Qué sucede? Que gran parte, un porcentaje alto de los embarazos que se dan en nuestro país no son planeados. Entonces, pues obviamente tú te enteras que estás embarazada, generalmente como al mes y medio, un mes, es cuando te empiezas a enterar. Un mes antes no estuviste tomando ácido fólico. Entonces, aquí sería como la recomendación para que a partir de que estás en una edad productiva, una edad reproductiva, ¿sí?, puedas tomarlo. Eso sería lo ideal. Y realmente no nos afecta. El consumo es una tabletita de
400 microgramos que te regalan en el centro de salud, ni siquiera la tienes que pagar. Y si la empiezas a consumir desde que inicias tu vida sexual, pues te puede prevenir muchos daños, porque exactamente el cierre del tubo neural, que es para lo que está 100% comprobado que sirve el ácido fólico, se da en el primer mes. Entonces, con todas las embarazadas que nos llegan a la consulta en el segundo mes, incluso en el tercer o cuarto mes, pues eso ya pasó. Entonces, eso yo no le voy a modificar absolutamente nada. Si tenía una malformación, esa se quedó y la veré en el ultrasonido y cuando nazca la trataré. Pero en cambio, si nos lo tomamos desde antes, sí puedo prevenir defectos del cierre, el labio y paladar y otras condiciones. E incluso, aunque no esté embarazada, el ácido fólico me puede ayudar a muchísimas otras cosas, ¿no? Cáncer, etcétera. E incluso en los hombres también. No nada más las mujeres deberían de tomarlo, también los hombres pueden consumirlo. Finalmente hace un bien, no te hace ningún daño y además es gratuita. Como muchas cosas, pero a veces hay desidia, hay, bueno, dejar todo para mañana, procrastinar y demás cosas. ¿Qué malformaciones se pueden detectar a partir de un ultrasonido? Bueno, ¿y en qué mes de gestación? Bueno, hay distintos ultrasonidos, pero los que nos permiten detectar malformaciones es a partir del segundo trimestre. Y el segundo trimestre vemos todo, ¿no? Desde cabeza hasta los pies, y ahí podemos detectar la forma de la cabeza, alteraciones del sistema nervioso, en los ojos, nariz, boca, orejas, corazón, obviamente, riñones, hígado, etcétera. Podemos ver genitales y podemos incluso contar los dedos de las manos. Entonces, una malformación también se considera tener un dedito de más. Una polidactilia es una malformación y eso lo puede ver en el ultrasonido. Lo importante que las mujeres deben de saber, o que toda la población debe saber, es que detectarlas depende de la persona que te haga el ultrasonido. Entonces, tiene que ser una persona que sepa, que lo busque intencionadamente, ¿no? Entonces, un ultrasonido donde solo me dicen las semanas y le late el corazón y se acabó. Sí. No me sirve para buscar esas cosas. Nada más. ¿Hay tipos de ultrasonido? Porque veo que hay algunos que son como endovaginales y ya, o sea, como que entran mucho más y te pueden dar más detalle. Pero se hacen en ciertas semanas, ¿no? El vaginal se utiliza normalmente en el primer trimestre y sí, me permite ver desde otro punto desde otra ubicación la formación del bebé. Sí ayudan, pero normalmente el estructural, que es el del segundo trimestre, ese es arriba de la pancita y debería de hacerlo un médico especialista. Los ginecólogos pueden realizarlo, pero hay una subespecialidad que se llama medicina materno-fetal, que son mucho más detallados y ellos están enfocados a eso, ellos estudiaron eso. Eso será lo ideal. Eso sería lo ideal. ¿Qué pasa cuando ya se detectó algún tipo de malformación o se detecta que el niño va a tener algún tipo de déficit en alguna área? Está legislado, esto es un tema bien fuerte, muy, muy fuerte, pero tiene que ver con ética, tiene que ver con religión, tiene que ver con muchas cosas, pero es la realidad. Está legislado si los padres pueden interrumpir el embarazo a partir de saber que el niño no va a tener una vida plena. Si las malformaciones son mayores o ponen en riesgo la vida o la función de ese bebé, sí lo pueden interrumpir, es legalmente. Por ejemplo, una cardiopatía congénita severa, para la que no tengamos tratamiento, puede interrumpirse. O un conjunto de malformaciones, ¿no? Una malformación del dedito, por ejemplo, aislada, no le pasa absolutamente nada. Pero si ese bebito trae malformaciones de sistema nervioso, de corazón, de riñones, pues realmente la vida o la sobrevida es muy escasa a pocas horas de haber nacido o incluso fallecen dentro de la mamá. Entonces, cuando nosotros por ultrasonido detectamos estas alteraciones, vemos que son mayores, se platica con los papás, tienen que platicar con psicología, se necesita la opinión de 2 expertos para poder autorizar que sí se interrumpa. Entonces, es todo un proceso, no nada más es si lo quiero interrumpir y ya, no. Se evalúa el caso y si es competente, se realiza la interrupción. Claro. Y en estos casos de estas malformaciones tienen que ver con, porque antes de contraer matrimonio, bueno, pues te piden pruebas de sangre y demás para ver si va a haber una compatibilidad. Pero hay casos en los que no hay un matrimonio, entonces, bueno, empieza esta unión, hay un embarazo. ¿Qué casos son que no son recomendables, que no es posible la mezcla? Es muy difícil. La verdad es que los estudios prenupciales te los hacen para buscar muchas veces infecciones, cuestiones que puedas transmitir en cuanto a eso, pero no te hacen un estudio de compatibilidad genética, ¿no? Para poder ver si tus genes o no son compatibles, ¿no. Y de hecho eso no ¿O por lo menos la sangre? Se creía, todavía hay mucho la creencia de que si somos los dos o positivos, si somos los dos o negativos, etcétera, no vamos a ser compatibles. Realmente no va por ahí. El que uno tenga un tipo de sangre, otro tenga otro, te podría generar problemas en el nacimiento en cuanto a que se ponen amarillitos, lo que conocen como ictericia, etcétera, sí. Pero de ahí a generarte una malformación, no es la causa.
Entonces, sí hay estudios que te hacen en sangre donde te pueden estudiar los genes y decirte si tú eres portador de alguna enfermedad y si tu pareja también lo es, bueno, entonces tienes riesgo de tanto de poderla heredar. El asesoramiento preconcepcional ayuda porque nosotros los genetistas hacemos un árbol genealógico en donde vemos las enfermedades de la familia. Okay. Y entonces tú sí le puedes decir, ¿sabes qué? Tienes predisposición a esto, al otro, o no hay antecedentes en la familia, entonces tienes el mismo riesgo de la población en general, o sí hay estos antecedentes, 25% de riesgo, 50% de riesgo, pero al final de cuentas solo son riesgos. Tú no le puedes decir, no lo haga. Entonces, para finalizar, ¿cuál podría ser como la recomendación? ¿Qué puntos deberíamos tomar en cuenta cuando estamos ya planeando ser padres? Pues lo ideal es justamente eso, tener un asesoramiento preconcepcional en donde podamos buscar si hay alguna enfermedad en la familia que pudiera ser heredada o no, ver cómo está nuestro estado de salud, cómo estamos en glucosa, cómo estamos en colesterol, etcétera. Incluso el sobrepeso o la obesidad pudiera generarnos algunos problemas ahí para el embarazo, entonces eso sería lo ideal, estar en el mejor estado de salud que pudiéramos antes de buscar un embarazo, ingerir las vitaminas, el ácido fólico, las recomendaciones que nos den los médicos y entonces ya cuando lo logremos llevar el seguimiento prenatal, pero desde el inicio, desde que sabemos que estamos embarazados, claro, para que lleguemos a las consultas en el tiempo en el que tenemos que llegar. Aún así, si nos llegara a presentar una malformación, pues por la estadística a nivel mundial, pues darle el seguimiento que requiere y el manejo o el tratamiento, si es que lo hay, en las etapas más tempranas. Claro, hay cosas, o sea, no somos dioses. Sí, claro. Hay muchos avances, sí, hay muchos métodos, sí, pero hay cosas que se salen de las manos. Entonces, pues tratar de que sean las menos. Exactamente, lo que podemos prevenir, hacerlo y lo que no, pues diagnosticarlo temprano para manejarlo lo más temprano que se pueda. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias A ustedes también, querido público, muchas gracias. Llegamos al final del programa y le dejamos con todo nuestro cariño un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer. Nos vemos mañana.